se vio algo sumamente encorsetado. Uno se pregunta si en Estados Unidos los integrantes del Fondo Monetario Internacional habrán querido ver la performance de los candidatos a presidentes, particularmente de Sergio Massa, que está excedidísimo en el gasto pautado con el Fondo Monetario Internacional. Pero vamos a hablar con el profesor Claudio Loser en los Estados Unidos. Profesor Loser, buenas tardes desde Argentina. ¿Cómo le va? Buenas tardes desde aquí de Washington. Bueno, vamos a ver. Usted imagino que tal vez pudo haber seguido el debate. No sé si imagina que en el Fondo Monetario Internacional algunos de los principales representantes lo habrán seguido de alguna manera. Estoy absolutamente seguro que el representante del fondo en Argentina lo siguió y probablemente la gente más metida en el caso argentino también. Yo lamentablemente por una serie de razones no pude engancharme, pero lo he leído después. Yo creo que es muy interesante, especialmente cuando parece ha habido muy poca, digamos, definición de políticas económicas de verdad en las discusiones entre los principales candidatos. Profesor, de la información que usted recibe a través de la lectura, ya que no lo ha podido seguir televisivamente, ¿cree que eso es un defecto por parte del formato tan encorsetado o cree que se han abstenido de dar definiciones más contundentes en la materia? Yo creo que deben haber usado el encorsetado como excusa para no dar definiciones. O sea, había tres candidatos a dentista y ninguno quería decir que hay que sacar algunos dientes cariados, si lo puedo poner de esa manera. Ujú. Profesor, ¿cuál es el clima que hay con Sergio Massa en Washington, en el Fondo Monetario Internacional? Porque me parece que hay un salto en el gasto por parte de llevar adelante un plan, como le decimos aquí en la Argentina, un plan platita a cualquier costo, y ya se ha tragado un costo fiscal de 3,5 billones de pesos. Yo no sé si eso al fondo le caerá muy bien. Eso al fondo le cae muy mal y en realidad la semana pasada el fondo hizo una declaración, cosa que normalmente no hace, Mm. quejándose de este tipo de gastos excesivos que están teniendo. Evidentemente, el fondo y los principales accionistas decían, bueno, va a prometer hacer una serie de cosas, hizo una devaluación, tenía que ser hecha junto con ajuste fiscal de alguna manera, ajuste monetario, y nada de eso pasa. Yo sé que los Estados Unidos se quejó a través de la Secretaría del Tesoro, a través del Ministerio de Economía de los Estados Unidos, y evidentemente el fondo también está muy preocupado por lo que tengo entendido y enojado con Massa en este periodo de campaña electoral que seguirá no solamente por las próximas 3 semanas, sino que me imagino, dependiendo de los resultados, ¿no? Pero puede perfectamente seguir por un mes y medio. Pero profesor, la mayoría de las proyecciones indican que podría seguir un mes y medio más, que no se definiría la elección en la Argentina, sino hasta una segunda vuelta. Y hemos hablado con numerosos expertos en el día de hoy que dicen, si esto se prolonga a noviembre, todas estas medidas, incluso las del plan platita y todo lo demás, seguimos estirando la cuerda hasta el mes de noviembre. ¿Dónde nos pone eso? Eh, Más al borde del precipicio. No quiero, o sea, yo trato de ser constructivo, pero esto nos lleva cada vez más a una situación de, no diría hiperinflación de 1000%, pero de inflación realmente que se acelera con sistema cambiario que no aguanta, sin dinero y eh, 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 o sea, no es que el país va a caer en la debacle, pero sí va a caer en una inflación más alta y probablemente con menos actividad económica de lo que uno hubiera esperado con un mejor plan. Claudio, el ministro de Economía y también candidato del oficialismo ha señalado entre las numerosas causas para el desaguisado económico que lleva adelante
la sequía, la guerra, la deuda externa que fue heredada y una cantidad de cosas. Siempre utilizan las mismas excusas. Pero entre ellas hay un punto que me llama la atención. La devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional. ¿El Fondo Monetario Internacional tiene la capacidad de decirle a un gobierno, devalúa y devalúa tanto? Yo diría que pone presión y no va a dar un número. O sea, yo no diría que el fondo, pueden discutirlo cuando están en la mesa de negociación, y yo hablo por experiencia propia, se dicen muchas cosas en mesa rectangular o en mesa redonda, y van insultos para un lado, insultos para el otro, y bueno, y en general digamos, se llega a algún tipo de acuerdo. Pero de decir, ustedes evalúan en 22% o el número que fue, es muy raro. El fondo lo que le dijo, estoy 90% seguro, es, miren, ustedes tienen que hacer un programa, aunque están mal, tienen que hacer tres cosas. Bajar la emisión, mantener un déficit fiscal controlado y devaluar porque tienen que hacerlo. Entonces, y eso es normalmente la forma que funciona, pero acá siempre los argentinos tenemos la debilidad de decir, no lo hicimos porque queríamos, sino que fue por culpa de otro. Ujú. Eso me come. Profesor Loser, lo cierto es que fue una devaluación de un 22%, es decir, de un día para el otro los argentinos nos levantamos 22% más pobres y ya se comió esa devaluación, todo el desarrollo económico que ha llevado adelante el gobierno con sus medidas. Sí, seguro. O sea, esto en realidad era una devaluación en uno de los tipos de cambios, como estábamos hablando, escuché, estaba diciendo la Argentina tiene más tipos de cambios que, ciertamente, más tipos de cambio que hasta Venezuela no tiene tantos tipos de cambio como Nigeria, pero dejemos, no es la mejor compañía en ese sentido. Eh, Así que en ese sentido, este era un tipo de cambio muy específico para ciertas importaciones y para ciertas exportaciones. El tipo de cambio relevante para el argentino y la argentina es el tipo de cambio blue, el tipo de cambio financiero. Y ese se movió bastante más y no porque hayan devaluado. O sea, no digo que no tiene impacto, evidentemente tiene impacto esta devaluación, pero Claudio, usted ha sí, dicho que todavía no estamos tan cerca de una hiper, pero ¿qué consideramos hiper? Si yo hablo ahora con cualquier representante de la economía mundial, me va a decir, bueno, pues ustedes van camino al 200% de inflación anual, y a lo mejor ellos ya lo claro, lo consideran que como una pasa hiper. que perdón, en ese sentido sí es una hiper. No hay, vamos a pasar a los otros campeones de la inflación que son el Líbano, que son Zimbabue y algún otro país por ahí. Lo que pasa, acá tengo el peso de los años, porque yo me acuerdo Claro. de las hiperinflaciones de los 80 y los 90, También yo, profesor. eh, cuando Bolivia tenía 23.000% de inflación. Por eso, me retiro lo dicho, voy a borrarlo y voy a decir, estamos cerca de la